Búscalos en Instagram como Mi Alarma OK. Bueno, un sitio, una cuenta en Instagram que este programa especialmente recomienda y sigue para conocer la historia de la ciudad es Rosario por Conocer. Y Kevin Dolce, su creador, su promotor, su alma mater, está aquí en el estudio de la radio para charlar un poquito de eso y de cursos que está dictando para la comunidad que le interese la historia de la ciudad. Hola Kevin, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Presenté bien porque estoy medio quemado siendo viernes y algún error puedo cometer, así que mejor imposible. Corregime, por favor. Cursos para la sociedad en general, ¿cuándo y dónde? Mira, desde Rosario por Conocer estoy relanzando el curso de Historia de Rosario, que empezó a dar a principio de año. Tiene una duración de 4 meses, por eso ahora empieza esta segunda edición. Tiene modalidades presenciales y modalidades virtuales. Presenciales se dará en Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario, allí en Córdoba, esquina Italia, y también en la UCEL, ubicada en Pellegrini 1332, y después también para quienes o no sean de Rosario o prefieren directamente una modalidad virtual por mayor comodidad, habrá también algunas condiciones en ese sentido, con un curso que propone un abordaje integral de la historia de Rosario, abordando cada clase desde 1689 hasta la actualidad, pasando por distintos sucesos, acontecimientos que han marcado la historia de Rosario y la historia también de distintos lugares, ¿no? Teatros, cines, edificios patrimoniales, entre otras cuestiones, mitos, cuestiones que forman más parte del orden de leyendas urbanas, ¿no? Sucesos muy importantes como por ejemplo el Rosariazo. Entonces, por eso te decía como un abordaje integral, claro, por distintos sucesos. Son 16 clases, una por semana, tiene una duración de 4 meses. Arranca ahora en 10 días en agosto. Los hasta interesados, noviembre. la gente que quiera participar y poder acudir a los cursos, ¿dónde tiene que inscribirse? Tiene 2 posibilidades, la que le resulte más cómoda. Una es ingresando al perfil de Instagram, @Rosario por Conocer. En la descripción del mismo está el formulario de Google, donde completándolo pueden elegir las opciones, la posibilidad que le quede mejor. O si no, mandando un WhatsApp al 3417-230220, que es el número oficial de Rosario por Conocer, y donde allí se le propicia también toda la información pertinente. Perfecto. Quienes siguen tu cuenta, yo lo sigo habitualmente, tenés una forma muy amena, muy interesante de contar la historia de la ciudad y sucesos medianamente contemporáneos, cercanos. Yo recuerdo de una producción tuya sobre el loco de la escopeta, por ejemplo, ¿no? Un suceso que impactó fuertemente. ¿Cómo te nutrís para contar las historias? ¿Qué tipo de recorrido, de abordaje haces? Mucha hemeroteca, principalmente es la... ¿Vas a la hemeroteca presencial? Sí. Es mi segunda casa, de alguna manera. O sea, haces un recorrido de los diarios de la época. Literalmente es sentarse a leer hoja por hoja. Hoja por hoja. No hay otra forma de encontrarla. ¿La hemeroteca sigue estando en calle Santa Fe, entre Roca y Paraguay? Se entra por calle Roca. O sea, está en el primer piso por calle Roca. Cambió. Antes se entraba por Santa Fe. Sí. Cambió después de la última remodelación que tuvo el edificio. Claro. Y después mucha lectura de distintos libros, investigaciones que se han hecho, y que de alguna manera con estos ya casi 6 años de trabajo que llevo realizado es en lo que basé para armar este curso, teniendo en cuenta también, Guille, que no hay ninguna institución terciaria, ni universitaria, ni público, ni privada que dé historia de Rosario. Yo soy estudiante de la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Rosario y no se da historia de Rosario en toda la licenciatura. ¿No se da? No se da. O sea, solo se da historia argentina, digamos. Entonces, en ese sentido, y también siendo consciente de lo importante de que se conozca nuestra historia, se aprenda y se divulgue, vos llenás un poco ese espacio, ese vacío. Trato de hacer de nexo entre la cantidad de información que hay y la gente para que pueda acceder a eso. Y en tu cuenta en Instagram, en la cuenta Rosario por Conocer, ¿cuál ha sido el acontecimiento que abordaste que más interés notaste de los de las personas que interactúan con la cuenta, los rosarinos? Mirá, hay varios. Creo que uno que fue el que más llamó la atención fue el de la favorita, que es sobre un tema el cual hice un documental. De hecho, una de las clases del curso es específicamente de la historia de la favorita. La escalera, el jarrón, todo. O sea, es una clase de 2 horas hablando de la favorita, para que te des una idea. Que abrió sus puertas en 18 de mayo de 1897. Era una pequeña puntillería en una esquina y se terminó transformando a lo largo de las décadas en una de las tiendas más importantes de América del Sur. ¿Sos team La Favorita o Falabella? No, la favorita. La favorita. A pesar de que no la conocía, la favorita, 100%. Y ahora hay una nueva versión. Es distinto a lo que fue la tienda original. Era una única tienda y ahora está un poco como fragmentada en distintos comercios, ¿no? Sí, recuperó el nombre, que eso para su identidad me parece que es valiosísimo. Pero bueno, presenta un formato tal vez más ajustado, ayornado a esta época. Así que, digamos, en el top 5 está La Favorita. Después, ¿qué viene? El loco de la escopeta, que lo mencionaste. Space, también uno de los informes que más repercusión ha tenido. La confitería de calle Córdoba y Alsina. Exactamente.
También, ¿qué había antes donde hoy está el Monumento a la Bandera? Una curiosidad, pues uno da por sentado que el Monumento a la Bandera siempre estuvo ahí. No, claro. ¿Cómo era eso antes de que esté el monumento? Que había una plaza en todo ese ¿Cómo se llamaba? lugar. ¿Plaza qué? Primero se llamó Plaza Brown y después se pasó a llamar Plaza Belgrano por ser el lugar donde enarboló la bandera, ¿no? Ajá. Y siguiendo en el top 5, por ahí dos más, ¿qué podrían ser? La escuela normal número 1, también, que de hecho soy la escuela a la que he ido primaria y secundaria. Y también otra más, sorprendentemente una de las que más repercusiones tuvieron, te voy a decir dos más. Sí. La historia del rey del choripán. Los chicos de allá de Uriburu y Ayacucho son unos genios. Y también la historia de, vale la redundancia, de Casa con Historia, que es la casa de Walter, que vive en zona sur, pasaje calle Milán 2660, que es una casa original del plan Eva Perón de 1953 y la conserva, la mantiene tal cual de esa época. ¿Es la que se ve yendo por Circunvalación a la derecha? No, está más cerca del Libertad, como para bien, ubicarnos. Bien. Es Milán y Callao. Bien. Vos entras a esa casa y es como si entraras a una casa de hace 80 años. Es impresionante. Y son esos dos informes, también han repercutido muchísimo. ¿Tenés la historia de la ciudad, digamos, en la cabeza? Te preguntan, esta calle se llamaba antes tal y ahora se llama, y vos lo tenés presente. El 99% de las cosas, sí. Wow. Con los datos, con la fecha, todo, sí. ¿Cuántos presidentes vinieron a la ciudad? Si vino el Papa, los eventos más convocantes, de todos, digamos, sos amplio en la mirada. Sí, vos dijiste recién una mirada integral de la Totalmente. De hecho, eso es parte de lo que se aborda también. Cuando la única vez que vino Papa Rosario, 11 de abril de 1987, Juan Pablo II, uno de los acontecimientos más convocantes que tuvo la historia de la ciudad de Rosario. Así que sí, se va abordando por todo. ¿Bares, restaurantes, boliches de la ciudad, digamos, que abrieron, que cerraron, que tuvieron mucha convocatoria? ¿Lo seguís? También. Bueno, una de la penúltima clase del curso de historia es ya la década del 90 y principio de los 2000. Y uno de esos temas que se toca es la historia del restaurante Rich, que cerró en marzo del 2006. Que ahora está en remodelación también, ¿no? Supuestamente. Se está haciendo un edificio, teóricamente en la parte culmine de ese edificio se va a reabrir un Rich, pero está hace muchos años esa obra, así que no sé en qué andará, por qué separate. Pero es uno de los temas también que se aborda, porque trato de que en el curso, en las clases, se siga la misma dinámica que en las redes sociales, ¿no? Primero que sean dinámicas, sean atractivas, ¿no? Trato de alguna manera como contar un cuento más que tanta info teórica que sea denso, pero a su vez me gusta que sea participativo, porque lo que vivió cada uno, qué recuerdo tiene. Tal cual, porque yo siempre digo que yo te puedo contar la historia del Monumento a la Bandera, cuándo se hizo, quién lo hizo, en qué fecha se inauguró, pero después, cuando vemos el video de lo que fue la inauguración del Monumento a la Bandera, a mí siempre me gusta hacer la pregunta de ¿quién tiene más de 70 años? Bueno, el Monumento a la Bandera cumplió hace poquito 68 años, o sea, de joven. Tenés que tener 70 para acordarte algo. Más de 70 como para que si fuiste a los 3, 4 años, capaz algún flash tenés. Mi papá estuvo, mi mamá, Totalmente. mi tío, mi abuela. Y a esa gente que me dice, yo tengo más de 70, o mi papá, mi mamá me contaba, ¿qué recordás? Porque más allá de la historia que yo te cuento, después cada uno que es dueño de su propia historia tiene su vivencia particular dentro de esa historia, que también es parte de esa narrativa que se va construyendo. ¿En qué estás laburando? ¿En qué informe estás laburando, aparte de los cursos? Mira, estoy haciendo una serie por todo el tema del tricentenario. ¿Por qué se habla de un tricentenario? ¿De qué se celebran 300 años? Escindiéndolo en varios capítulos, porque al ser el tema bastante extenso, era muy complicado hacer un solo video, así que mañana sale el 4º capítulo de esta serie, que son 9 y que seguirán saliendo en las próximas semanas. ¿Y está correctamente utilizada la nomenclatura de tricentenario? Es de alguna manera un poco polémica, porque son más de 300 años lo que tenemos de nuestra historia, más allá de las lagunas que hay de información que todavía desconocemos. Hay el primer documento público oficial de nuestras tierras, es del 27 de diciembre de 1689, que serían casi 336 años. Entonces, hace 300 años atrás, ya hacía más de 3 décadas, que algo había. Algo había. Muy poco, sí, pero algo había. Entonces, es amplio para profundizarlo. Lo último, Newell's Central, los equipos de la ciudad, Central Córdoba, Argentino, ¿también abordás en el curso? Se aborda la fundación de los clubes. Se aborda la fundación de los clubes, Rosario Central, Newell's, Argentinos de Rosario, Tiro Federal, Central Córdoba, que surgieron entre 1889 Central y 1906 dentro de ese periodo, porque también trato de ir contextualizando cuando fueron pasando las distintas cuestiones, y porque también hay veces que pasan que hablas de distintos temas y que después una clase se conecta con otra, porque por ejemplo,
En 1889, año que se funda Central, hacía muy poquito tiempo se había instalado la refinería argentina de azúcar que dio origen al barrio Refinería. Entonces ahí hay un nexo de muy pocos meses de diferencia de el surgimiento de un barrio y el surgimiento del club, ¿no? Entonces, como para ubicar de alguna manera en tiempo y espacio cómo se va realizando. Kevin, un gustazo recibirte. Repetimos para la gente que le interesa la historia de la ciudad, esto que dice Kevin, incluso a veces en la licenciatura en historia no hay una asignatura vinculada con la historia de la ciudad. Él está dictando cursos en la UNR, en UCEL y también a distancia. Toda la info en la cuenta de Rosario por Conocer, ¿no? Exactamente, en Instagram @Rosario Conocer. ¿Que arranca cuándo? Arranca el sábado 9 de agosto, arranca la primera virtual y esa semana, entre el 9 y el 14 de agosto, arrancan las otras comisiones. ¿Te podemos volver a molestar en cuando momento, guste, para conocer alguna historia en particular de la ciudad? Cuando gusten, 100% a disposición. Ahí está, gracias. Kevin Gracias, Toche, estudiante avanzado de historia y creador de esta cuenta. Vayan, visítenla, tiene informes fabulosos, tiene una forma, una narrativa súper interesante. Rosario por Conocer, 9:55, ahora en la mañana. Guillermo Sisman es el primero de la mañana. Hasta las 10.